Página 57 de 196. La virtud del egoísmo, por Ayn Rand, 1964. Capítulo 3. La ética de las emergencias. Ayn Rand. Los resultados psicológicos del altruismo pueden observarse en el hecho de que muchas personas plantean la cuestión de la ética con preguntas tales como, ¿debería arriesgarse la propia vida para ayudar a un hombre que está a. ahogándose, b. atrapado por el fuego, c. arrojándose delante de un tren en marcha, d. suspendido con sus últimas fuerzas sobre un abismo? Considérense las implicancias de tal enfoque. Si un hombre acepta la moral del altruismo, sufrirá las siguientes consecuencias, en proporción a su grado de aceptación de esa ética. 1. Falta de autoestima, puesto que su primera preocupación, en el terreno de los valores, no es cómo habrá de vivir su vida, sino cómo habrá de sacrificarla. 2. Ausencia de respeto por los demás, dado que considera a la humanidad como una caterva de mendigos condenados que claman por ayuda. 3. Una visión de la vida semejante a una pesadilla, ya que cree que los hombres están atrapados en un universo malévolo, donde los desastres son la preocupación constante y primordial de sus vidas. 4. Y, de hecho, una letárgica indiferencia hacia la ética, una amoralidad cínica y sin esperanzas, porque sus preguntas involucran situaciones en las que probablemente no se encontrará nunca, que no tienen relación con los problemas propios de su existencia y que, por consiguiente, lo dejan sin principios morales aplicables a su vida habitual. Al plantear el tema de la ayuda a los demás como la cuestión central y primordial de la ética, el altruismo ha destruido el concepto de toda auténtica caridad o buena voluntad entre los hombres. Los ha adoctrinado con la idea de que valorar a otro ser humano per se es un acto de desinterés, implicando así que una persona no puede tener interés personal en los demás, que valorar a otro significa sacrificarse uno mismo, que todo amor, respeto o admiración que un hombre pueda sentir por otros no es ni puede ser una fuente de alegría personal, sino que constituye una amenaza para su propia existencia, una promesa de autosacrificio firmada a favor de sus seres queridos. TV escribe. Y también existe la educación enfocada en ser bueno, una persona útil, que no engaña, no hace daño, no comete fraude. Y este tipo de persona, la que es educada sin malicia, termina siendo la más infeliz porque de todas partes le llueven los golpes. Rand escribe. Los hombres que aceptan esta dicotomía pero eligen estar en el lado opuesto, los productos finales de la deshumanizante influencia del altruismo, son los psicópatas que no desafían la premisa básica del altruismo pero proclaman su rebelión contra el sacrificio personal afirmando que son totalmente indiferentes a todo ser viviente, y que no levantarían un dedo para ayudar a un hombre o a un perro atropellado por un conductor irresponsable, que huye después del accidente, y que por lo general pertenece a la misma clase que ellos. La mayoría de los hombres no aceptan ni practican ninguna de las dos fases de la viciosamente falsa dicotomía del altruismo, pero la consecuencia es un absoluto caos intelectual con respecto a la relación correcta entre las personas y a cuestiones tales como la naturaleza, propósito o alcance de la ayuda que puede darse a los demás. Hoy en día, muchos hombres razonables y bien intencionados no saben cómo identificar o conceptualizar los principios morales que motivan su amor, afecto o buena voluntad, y no pueden encontrar guía alguna en el terreno de la ética, dominado por los trillados tópicos del altruismo. Sobre la cuestión de por qué el hombre no es un animal sacrificable, y por qué no tiene el deber moral de ayudar a los demás, remito a ustedes a mi obra La rebelión de Atlas. En este análisis nos ocuparemos de los principios por los cuales se identifican y evalúan las instancias que involucran ayuda al prójimo sin que ello implique el autosacrificio. El sacrificio es la entrega de un valor superior en beneficio de un valor menor,
o de algo carente de valor. Así, el altruismo mide la virtud de un hombre según el grado de su disposición a capitular, a renunciar o traicionar sus valores, dado que ayudar a un desconocido, o a un enemigo, se considera más virtuoso, más noble y menos egoísta que ayudar a un ser querido. Una conducta basada en principios racionales es exactamente la opuesta. La persona actúa siempre de acuerdo con la jerarquía de sus valores y jamás sacrifica un valor superior en beneficio de uno inferior. Esto se aplica a todas las elecciones, incluyendo los actos personales en relación con otras personas. Requiere que uno posea una definida jerarquía de valores racionales, valores elegidos y validados de acuerdo con un criterio racional. Si no existe tal jerarquía, no son posibles ni una conducta racional, ni juicios razonados de valor, ni elecciones morales. El amor y la amistad son valores profundamente personales y egoístas. El amor es una expresión y una afirmación de la autoestima, una respuesta a los propios valores en la persona del otro. La sola existencia de la persona a la que se ama procura una alegría profundamente personal y egoísta. Es la felicidad personal y egoísta la que uno busca, gana y obtiene del amor. Un amor caritativo, desinteresado, es una contradicción en términos, significa que uno es indiferente a lo que valora. Preocuparse por el bienestar de los seres queridos es una parte racional de los egoístas intereses personales. Si un hombre que ama apasionadamente a su esposa gasta una fortuna para curarla de una peligrosa enfermedad, sería absurdo aseverar que se sacrifica en beneficio de ella y no de sí mismo, y que no hay diferencia alguna para él, en forma personal y egoísta, en que ella viva o muera. Ninguna acción que un hombre realice en beneficio de quienes ama es un sacrificio si dentro de su jerarquía de valores, y en el contexto total de las elecciones que puede hacer, logra aquello que tiene mayor importancia personal, y racional, para él. En el ejemplo anterior, la supervivencia de su esposa es de mayor valor para ese hombre que cualquier otra cosa que pudiera comprar su dinero. Tiene importancia máxima para su felicidad personal y, en consecuencia, su acción no es un sacrificio. Pero supongamos que, tal como lo indicaría la ética del altruismo, la dejara morir para poder gastar su dinero en salvar la vida de otras 10 mujeres, ninguna de las cuales significa nada para él. Eso sí sería un sacrificio. Aquí se puede apreciar la diferencia entre el objetivismo y el altruismo con extrema claridad. Si el sacrificio debe ser el principio moral de la acción, entonces ese esposo debería sacrificar a su mujer en beneficio de esas otras 10 mujeres. ¿Qué diferencia a su mujer de las otras 10? Nada que no sea el valor que ella representa para el hombre que debe hacer la elección, nada excepto el hecho de que su felicidad requiere que ella sobreviva. TV escribe. Tendría que estar loco de remate quien se sacrifica, se despoja de lo que quiere, ama o necesita, para entregarlo a otros seres o asuntos. Primero yo, luego yo, y al final yo. Y esto están los objetos o eventos que representan bienestar o felicidad. Rand escribe. La ética objetivista le diría, tu más elevado propósito moral es la obtención de tu propia felicidad. Tu dinero es tuyo, úsalo para salvar a tu esposa. Ese es tu derecho moral, y tu elección moral y racional. Considere el alma del moralista altruista que le dijera a ese hombre lo contrario, y pregúntese luego si es la benevolencia lo que motiva al altruismo. El método correcto para juzgar si uno debería ayudar a otra persona, y cuándo, es referirse al interés racional personal y a la propia jerarquía de valores, el tiempo, el dinero o el esfuerzo que se entregue, o el riesgo que se corra, deberá ser proporcional al valor de esa persona en relación con la propia felicidad. Ilustremos esto con el ejemplo favorito de los altruistas, la cuestión de salvar a una persona que se está ahogando. Si esa persona es un desconocido,
Solo es moralmente correcto salvarlo si el peligro personal que se corre es mínimo. Si el peligro es grande, sería inmoral intentarlo. Solo la carencia de autoestima permitiría valorar la propia vida menos que la de cualquier desconocido. Y, en el caso contrario, si el que se ahoga es uno mismo, no debe esperarse que un desconocido arriesgue su vida en favor de uno, ya que nuestra vida no puede ser tan valiosa para él como la suya. Si la persona que habría que salvar no es un desconocido, entonces el riesgo que uno debe estar dispuesto a correr será tanto más grande cuanto mayor sea el valor que esa persona tenga para uno. Si se trata del hombre o de la mujer que se ama, entonces podemos estar dispuestos a dar hasta nuestra propia vida para salvarlo, por la razón egoísta de que la vida sin esa persona podría ser insoportable. Por el contrario, supongamos que un hombre sabe nadar y puede salvar a su mujer, que se está ahogando, pero cede a un miedo irracional e injustificado y deja que se ahogue, para consumir luego su vida en soledad y miseria. A este hombre no se lo debe calificar como egoísta, se lo condenará moralmente por haberse traicionado a sí mismo y a sus propios valores, es decir, por su incapacidad de luchar por la conservación de un valor crucial para su felicidad. Recuerde que los valores son aquello por lo cual uno actúa, para obtener y o conservar la propia felicidad, felicidad que debe lograrse por el propio esfuerzo. Dado que la felicidad personal es el propósito moral de la vida del hombre, quien fracasa en alcanzarla a causa de su propia desidia, de su incapacidad de luchar por ella, es moralmente culpable. La virtud involucrada en ayudar a quienes se ama no es ni falta de egoísmo ni sacrificio, sino integridad. La integridad es la lealtad hacia las convicciones y valores personales, la decisión de actuar de acuerdo con esos valores, de expresarlos, sostenerlos y traducirlos a la realidad práctica. Si un hombre profesa amor a una mujer pero sus acciones son indiferentes, hostiles o dañinas para ella, es su falta de integridad lo que lo hace inmoral. El mismo principio se aplica a las relaciones entre amigos. Si un amigo tiene problemas, se debe actuar para ayudarlo por todos los medios que sean apropiados y que no impliquen sacrificarse. Por ejemplo, si un amigo pasa hambre no es un sacrificio sino un acto de integridad darle dinero para que compre comida en lugar de adquirir algún objeto intrascendente para uno, ya que su bienestar es importante en la escala de nuestros valores personales. Pero si el objeto nos interesa más que su sufrimiento, no tenemos derecho a pretender que sentimos verdadera amistad por él. La implementación práctica de la amistad, el afecto y el amor consiste en incorporar el bienestar racional, de la persona involucrada en la propia jerarquía de valores, y luego actuar de acuerdo con ello. Pero esta es una recompensa que los hombres deben ganarse por medio de sus virtudes y que no se les puede dar a meros conocidos o a desconocidos. ¿Qué es, entonces, lo que se puede entregar apropiadamente a los desconocidos? El respeto y la buena voluntad que se deben en general a todo ser humano en nombre del valor potencial que representa, hasta tanto y en la medida en que los merezca. Un hombre racional no olvida que la vida es la fuente de todos los valores y, como tal, un vínculo común entre los seres vivientes, en oposición a la materia inanimada, que otros hombres son potencialmente capaces de lograr las mismas virtudes que él, y que por ello tienen enorme valor para él. Esto no significa que considere a las otras vidas humanas intercambiables con la suya. Reconoce el hecho de que su vida es no solo la fuente de todos sus valores, sino de su capacidad para valorar. Por lo tanto, el valor que concede a los demás es únicamente una consecuencia, una extensión, una proyección secundaria del valor primario, que es el mismo. El respeto y la buena voluntad que los hombres que se estiman a sí mismos experimentan hacia otros seres humanos es profundamente egoísta. De hecho, sienten que, los demás hombres tienen valor, pues pertenecen a la misma especie que yo. Al reverenciar a las entidades vivas, reverencian a su propia vida.
Esta es la base psicológica de toda simpatía y de todo sentimiento de solidaridad con la especie. Dado que los hombres nacen siendo páginas en blanco, tanto en lo que se refiere al conocimiento como a la moral, el hombre racional considera a los desconocidos como inocentes hasta que se pruebe que son culpables, y les concede esa buena voluntad inicial en nombre de su potencial humano. Después de eso, los juzga de acuerdo con el carácter moral que manifiesten. Si descubre que son culpables de grandes maldades, su buena voluntad será reemplazada por el desprecio y la condena moral. Si uno valora la vida humana, no se puede valorar a quienes la destruyen. Si son virtuosos, les concederá valor individual y aprecio personal, en proporción con las virtudes que posean. Es sobre la base de esa buena voluntad y de ese respeto generalizados por el valor de la vida humana, que uno ayuda a los desconocidos en una emergencia, y solamente en una emergencia. Es importante diferenciar entre las reglas de conducta en una situación de emergencia y las que se observan en las condiciones normales de la existencia humana. Esto no significa que exista un doble criterio de moralidad. Los principios básicos y las pautas siguen siendo los mismos, pero su aplicación en uno y otro caso requiere definiciones precisas. Una emergencia es un evento no elegido ni esperado, limitado en el tiempo, que crea condiciones en las cuales la supervivencia humana es imposible, por ejemplo, una inundación, un terremoto, un incendio, un naufragio. En una situación de emergencia la meta primaria del hombre es combatir el desastre, huir del peligro y restaurar las condiciones normales, alcanzar la tierra firme, apagar el incendio, etc. Por condiciones normales entiendo metafísicamente normales, es decir, normales dentro de la naturaleza de las cosas y apropiadas para el desarrollo de la existencia humana. El ser humano puede vivir en la tierra, pero no en el agua ni en medio del fuego. Dado que los hombres no son omnipotentes, es metafísicamente factible que los alcancen desastres imprevisibles. En esos casos su única preocupación debe ser la de retornar a aquellas condiciones en las cuales la vida pueda seguir. Por su misma naturaleza, una situación de emergencia es temporaria. Si perdurase, la vida humana se extinguiría. Solo en situaciones de emergencia uno debería ofrecerse a ayudar a desconocidos, si esto está dentro de sus posibilidades. Por ejemplo, un hombre que valora la vida humana y se encuentra en medio de un naufragio debería ayudar a los otros pasajeros a salvarse, aunque no a costa de su propia vida. Pero esto no significa que, una vez que todos hayan alcanzado tierra firme, deba dedicar sus esfuerzos a salvar a sus compañeros de viaje de la pobreza, la ignorancia, la neurosis o cualquier otro problema que tengan. Tampoco significa que deba pasar su vida navegando por todos los mares en busca de náufragos a quienes salvar. O, para tomar un ejemplo que puede ocurrir en la vida diaria, supongamos que uno se entera de que su vecino está enfermo y carece de dinero. Ni la enfermedad ni la pobreza son emergencias metafísicas, sino parte de los riesgos normales de la existencia. Sin embargo, como el hombre se halla temporariamente indefenso, se le podrán proporcionar alimentos y medicinas, siempre y cuando uno esté en condiciones de hacerlo, como acto de buena voluntad, no como un deber, o también puede realizarse una colecta entre los vecinos, para ayudarlo a superar el mal trance. Pero esto no significa que, de allí en adelante, haya que mantenerlo, ni que se deba pasar la vida buscando hombres que tienen hambre para ayudarlos. En las condiciones normales de la existencia el hombre tiene que elegir sus metas, proyectarlas en el tiempo, perseguirlas y alcanzarlas a través de su propio esfuerzo. No puede hacerlo si sus metas están libradas al azar y deben ser sacrificadas ante cualquier suceso infortunado que les ocurra a los demás. No puede vivir su vida dejándose guiar por reglas que solo son aplicables a condiciones en las cuales la supervivencia humana es imposible.
El principio de que se debe ayudar a aquellos que se encuentran en una emergencia no puede extenderse al punto de considerar que todos los sufrimientos humanos constituyen una emergencia y convertir el infortunio de algunos en una hipoteca sobre la vida de los demás. La pobreza, la ignorancia, las enfermedades y otros problemas similares no son emergencias metafísicas. A causa de la naturaleza metafísica del hombre y de la existencia, el hombre debe mantener su vida por su propio esfuerzo. Los valores que necesita, como la riqueza y el conocimiento, no le son dados automáticamente, cual un regalo de la naturaleza, sino que deben ser descubiertos y logrados a través de su propio razonamiento y trabajo. En este aspecto, la única obligación que se tiene para con los demás es la de sostener un sistema social que deje a los hombres en libertad para alcanzar, obtener y conservar sus valores. Todo código ético se basa en una teoría metafísica y deriva de ella, una teoría sobre la naturaleza fundamental del universo en el cual el hombre vive y actúa. La ética altruista se basa en la metafísica de un universo malvado, en la teoría de que el hombre, por su propia naturaleza, está indefenso y se halla condenado, de que el éxito, la felicidad y los logros son imposibles para él, de que las emergencias, los desastres y las catástrofes son la norma de su vida y su meta primaria es combatirlos. Como la más simple refutación empírica de la falacia de esta metafísica, como evidencia del hecho de que el universo material no es hostil para el hombre y de que las catástrofes son una excepción, y no la regla de su existencia, obsérvense las fortunas que ganan las compañías de seguros al no materializarse los riesgos presumidos. TV escribe. Usted compra un seguro de vida o de gastos médicos mayores, con el deseo de no necesitar de ellos. Y a la vez, se siente aliviado por tenerlo, porque si llega a suceder una tragedia, al menos cuenta con un respaldo económico. Rand escribe. Obsérvese también que los defensores del altruismo son incapaces de basar su ética sobre hechos relacionados con la existencia normal de las personas, y que siempre ofrecen ejemplos de situaciones límite como la del bote salvavidas, a partir de los cuales se derivan las reglas de conducta moral. ¿Qué haría si usted y otro hombre se encontraran en un bote salvavidas que puede llevar solamente a una persona? Etcétera. TV. Y todo esto, son puras sandeces, suposiciones ridículas. El hecho es que los hombres no viven en botes salvavidas, y que un bote salvavidas no es el lugar en el cual basar nuestras teorías metafísicas. El propósito moral de la vida de un hombre es el logro de su felicidad. Esto no significa que sea indiferente hacia todos los hombres, que la vida humana carezca de valor para él y que no tenga motivos para ayudar a los otros en una emergencia. Pero sí significa que no debe subordinar su vida a la obtención del bienestar de los demás, ni sacrificarse por las necesidades de ellos, que el alivio de los sufrimientos ajenos no es su preocupación primordial, que toda ayuda que dé es una excepción y no una regla, un acto de generosidad y no un deber moral, que esa ayuda es marginal e incidental, así como los desastres son marginales e incidentales en el curso de una existencia humana, y que los valores, no las catástrofes, son su meta, su preocupación primordial y la potencia motriz de su vida. Febrero de 1963. Página 66 de 196.